especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal. Desde el sur de la Florida, venimos a hablar de finios partidos y el rival a enfrentar. Mundo Dolphins, todo sobre el mar, la pasión de los fans aquí en un lugar. Juega las noticias, no hay nada igual. Es Mundo Dolphins, el podcast ideal. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast en español de los Delfines de Miami. Hemos tenido tiempo ya para superar la resaca emocional que supuso la semana, el fin de semana de Madrid. Hemos descansado, superado el jet lag deportivo del partido del Santiago Bernabéu y hemos vuelto ya a nuestra actividad normal porque los Dolphins han vuelto a trabajar pensando ya en el partido de la próxima semana. Aquí nos hemos vuelto a reunir, como en Madrid, en estas ondas radiofónicas, el equipo habitual de Mundo Dolphins, para comentar toda la actualidad de la franquicia y hacer un análisis de nuestro próximo rival. Pero bueno, quiero ver cómo llevan eso, este jet lag post-Madrid, el conjunto de Mundo Dolphins, mis compañeros. Primero desde Murcia, Santos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hugo, ¿qué tal? Hola a todos los Dolphin fans. Pues nada, con ganas de que empezara esto otra vez ya. La verdad es que la semana de bye ha venido un poquito bien para recuperar energías y bueno, esperemos que el equipo haya hecho lo mismo y que siempre suele decir que la semana de descanso suelen ser buenas para volver con más energía y afrontar este tramo final, a ver qué pasa. Pues sí, a ver este tramo final, si lo cogemos con energías renovadas. Vamos a ver desde Málaga cómo está Javi Martín, si se ha echado una buena siesta igual que su crío en el Iris Rover y ha recuperado fuerzas después de un fin de semana frenético en Madrid. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, tarde, noche. Pues nada, aquí un poco como raro, pues el pasar una semana casi sin noticias. Claro, estar de bye, pues no hay entrenamientos, no hay casi noticias y de repente el lunes empezó a echar humo el canal de Telegram ahí con noticias, entonces ya volvemos a la normalidad y con ganas de volver a ver a los Dolphins jugar. Pues sí, claro que sí. A ver si siguen en esta línea ascendente que nos llevará a acabar la temporada en un 50% de victorias y derrotas y a quedarnos un poco ahí en el limbo. Pero bueno, si sirve para establecer bases para el futuro, bienvenido sea. Como dice bien Javi Martín, después de la calma, pues ha llegado la tempestad, porque los Dolphins regresaron a Miami Gardens, habrán descansado unos días y de repente esta semana que vuelven a jugar se ha activado un poco la rumorología, los fichajes, ha habido noticias agradables, actualización de lesionados y el canal de Telegram que Javi Martín diseñó con nuestros bots que no paran de escudriñar por ahí las redes sociales y todos los canales de información de los Miami Dolphins para llevarosla a vuestros dispositivos, pues empezó a arder. Así que vamos a comenzar con las tradicionales Fin News. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Miami Dolphins, can you feel it? Can you feel it? Getting down, getting it done. Miami Dolphins, can you bring it? I said we're number one. We're the team to beat. Other teams can't take the heat. Miami Dolphins, can you dig it? We're gonna rock, we're gonna roll. Miami Dolphins, can you bring it into the Super Bowl? Noticias que comienzan con un castigo, una multa, porque hay un jugador de los Miami Dolphins al que el partido de Madrid le ha salido caro. Estoy hablando de Minkah Fitzpatrick, que ha recibido 2 sanciones por parte de la NFL, 2 sanciones económicas, y ha sido multado con $17.389 por un hype drop tackle y además con 12.172, que manda narices también la cifra. O sea, yo no sé quién es el encargado de decir que tienen que ser exactamente
389, 172, o sea, no pueden ser 17.500. Este redondeo no lo entiendo, pero bueno, a ver si me lo explicáis. Y como digo, aparte de esos 17.389, ha recibido también otra sanción de 12.172 por un bloqueo bajo en el partido disputado el 16 de noviembre en el Santiago Bernabéu frente a los Washington Commanders. Pues nada, que le ha salido por casi $30.000 los placajes al bueno de Minka Fitzpatrick. Santos, ¿cómo lo ves? Pues sí, le ha salido viaje caro, ¿no? Casi como un aficionado de a pie. Creo que se han gastado los americanos de media una familia veintitantos mil dólares, decían, en ir a pasar 4 o 5 días a Madrid. Pues eso, la familia entera. Pues bueno, imagino que será la multa estipulada, sí, curioso con las cifras. Y bueno, pues no será primero ni el último de este tipo de sanciones por golpes indebidos y demás. Yo no sé, casi que hasta lo veo anecdótico. No, desconozco ya si lo paga el jugador, lo paga la franquicia, quién se hace cargo de esto, si son multas particulares como si te pararan en el coche de los de tráfico. No lo sé exactamente, no sé si Javi a lo mejor por el tema de las cifras tiene algún dato más. Luego me pica la curiosidad de cuando pasan estas cosas que veo otras jugadas que no tienen sanción ninguna. Me da muchísima rabia cuando estoy viendo los jugadores que, lo voy a decir ya porque si no, salen por la banda y los empujan contra el banquillo. O sea, es que lo vas a matar y no pisa nada. Es que ni siquiera, a veces no te pitan ni la falta. Y luego pues te das cuenta que hay jugadas que pasan desapercibidas, que oye, si ya te das cuenta es que bloquea por debajo de la cadera o con el casco hacia las rodillas o lo que sea y pum, $30.000 de multa. Bueno, es lo estipulado, son las reglas, ya está. A ver, Javi, pues apórtanos luz primero en cuanto a la sanción económica y luego yo la verdad que no recuerdo, he visto o sea, lo vi en directo, luego he visto resúmenes, lo he vuelto a ver repetido y no recuerdo los placajes o no me llamaron la atención lo que dice Santos en el directo. No sé, Javi, si tú tienes más información de cómo se gestionan estas multas y de qué acciones fueron. Sí, bueno, los placajes ocurrieron, no recibieron penalización de los árbitros, por eso es que reciben multa económica. Sí, o sea, no fueron en el campo, nadie tiró pañuelo, nadie los vio, pero bueno, luego la NFL actuó de oficio, por eso es que se le ha multado así, porque realmente es lo que dice Santos, o sea, hay otras situaciones que se ven que son más peligrosas y sin embargo no reciben multa económica, a no ser que sea algo muy clamoroso. Y es por eso que a Fitzpatrick se le ha multado, pues un poco como no se te castigó en el campo, pues nada, ahora te castigamos a ti de bolsillo. Es una multa que paga el jugador, pero que realmente al final, bueno, mira, un tío que gana, no recuerdo ahora cuánto eran, 20 y pico millones eran Fitzpatrick al año, pues $30.000 por un partido, calderilla para él, realmente. Entonces, es como pagar no un creo cortado a un amigo. Claro, o sea, nosotros pues invitamos aquí una cerveza, os invito a vosotros de una cerveza, bueno, pues lo mismo, o sea, no lo va a notar en su bolsillo, el pobre va a poder seguir pagando a final de mes todo, pero eso, que realmente la multa ha venido por eso, porque no recibieron ningún tipo de sanción durante el partido. Bueno, pues que cumpla, que pague y que así se quite la multa para que no le reclamen luego nada. Vamos a continuar con una no-fin news en este caso, pero sí que me parece llamativo y que quiero que comentéis, porque Dameon Pierce, el running back, fue cortado por los Houston Texans y ha trascendido posteriormente a firmar con los Kansas City Chiefs que los Miami Dolphins estuvieron muy interesados en hacerse con sus servicios. No sé quién quiere empezar a valorar esto, cómo lo valoráis, porque en teoría tenemos a Devon Achane, a Oli Gordon que lo está haciendo bien. ¿Creéis que es una llamada de atención y un toque a futuro para Jalen Wright, un jugador del que se esperaba mucho y que tampoco está teniendo un segundo año pues que cabría esperar al inicio de la temporada? ¿O cómo valoráis, Santos, esta noticia del interés de los Dolphins en Dameon Pierce? Sí, al principio también me pilló un poco por sorpresa, más por las características del running back. Esto que no es muy alto, un poco más de 1,75 m y pesa casi 100 kilos. O sea, pero que, bueno, ya la última temporada que ya no estaba, se había convertido en el running back 4 de Houston,
ya había caído bastante. Imagino que esto iba a costar muy poco a Miami, pero me sorprendió un poco porque creo que el backfield que tenemos, yo creo que está entre, vamos, ahora mismo con Eichen de los más top de la liga. Gordon se ve futuro y justo estaba pensando lo mismo. Creo que el Wright, si no está haciendo como hizo la temporada anterior y demás, creo que puede ser perfectamente un toque o ver si no quieren seguir con Wright y buscar otra alternativa. No sé finalmente por qué no se hicieron con él, no sé si sería por temas económicos o porque al final se hicieron alguna prueba y no les convenció. Pero bueno, me sorprendió porque no era precisamente una posición que estuviéramos echando en falta jugadores o que no estuviese funcionando. Ujú. Tú, Javi, ¿cómo lo valoras o qué te parece este interés en un running back a estas alturas de la temporada, además, cuando el backfield es verdad, lo que dice Santos, está establecido, hay salud, tocamos madera, no han tenido lesiones importantes este año? ¿Qué opinión te merece? Yo creo que, perdón, que más que por un toque a Wright, iba más por, teníamos un hueco en el Practice Squad que iba a haber, que es el que ahora se ha cubierto con un linebacker. Entonces, después yo creo que fue más bien el susto que se llevaron en Washington, iba a decir en Madrid, contra Washington, que estuvimos todos, yo creo que a todos estábamos ahí sufriendo, viendo qué pasaba con Etienne cuando recibió aquel golpe. Entonces, posiblemente, bueno, sería un poco como salvaguarda de firmarlo para Practice Squad. No ha trascendido si pretendían firmarlo para roster o para Practice Squad, pero yo creo que el movimiento iba más bien por ahí, por tener fondo de armario en el Practice Squad, por lo que pueda suceder. También Wright no acaba, ya no solo de jugar, sino por lo visto sigue todavía arrastrando algunos problemas en la rodilla. Entonces, eso es lo que por lo visto le está lastrando este año y que por ello no está jugando más esa. Entonces, me parece a mí que iba por ahí los tiros. Pero bueno, mientras no salga más información al respecto, todo es elucubraciones nuestras. No, está claro y oye, que yo alabo el gusto de los Dolphins en intentar mejorar cada posición, aunque la tengas bien cubierta con salud de los jugadores y aunque esté siendo productiva, si ellos consideraban que les daba un plus, aunque fuera para el Practice Squad o para una posible eventualidad de Wright o de Oli Gordon, pues bienvenido sea. Vamos a avanzar un poquito con estas noticias. Voy a dar ahora dos noticias agradables antes de pasar a los movimientos de plantilla que ya ha avanzado un poquito Javi Martín ahí. La primera noticia que me hace especial ilusión es que Richmond Webb, el tackle de los Miami Dolphins, el protector incansable del lado ciego de Dan Marino, miembro del Pro Bowl y del Dolphins Honor Roll, de todas las distinciones, uno de los mejores tackles de la historia de la franquicia, es semifinalista de la clase del 2026 para acceder al Hall of Fame, que para mí es merecido. A ver si este es el año que lo consigue y además me hace especial ilusión porque es una persona encantadora, súper cercana con los aficionados de los Dolphins en sus redes sociales. Yo he tenido el privilegio de hablar con él en un podcast y me hizo sentir súper cómodo, cuando en realidad estás hablando con un icono de la franquicia y tiene mucha conexión con los aficionados. Pero bueno, en este caso estamos hablando de que a nivel deportivo, a ver si este es el año en el que sumamos un nuevo Hall of Famer de la franquicia y ese es Richmond Webb. No sé, Javi, ¿qué te parece? Si le ves opciones en este año del Hall of Fame bueno, supongo que te hace también muchísima ilusión que por lo menos esté ahí en la lista y vaya pasando cortes, ¿no? Sí, claro, ojalá lo consiga. 2, 3 noticias que está leyendo parece ser que lo va a tener complicado. Pero bueno, ahí hay una pequeña esperanza y esperemos que sí que llegue porque se lo merece totalmente. O sea, sería muy injusto que se quede otra vez a las puertas. Uh-huh. Santos, ¿tú qué te parece? ¿Eres optimista, pesimista? ¿Cómo ves el vaso? Pues lo voy a dejar en medio lleno, no tengo ni idea, porque al final las decisiones estas pues, son un poco, bueno,
depende por dónde caiga la moneda. Pero bueno, ojalá lo consiga, porque la verdad es que ha sido una leyenda de los Dolphins, 11 temporadas consecutivas, pues creo que fue primera ronda, ¿verdad? Del Ujú. draft allí por el año 90. Mm, Luego estuvo, es verdad que 2 o 3 temporadas en Bengals, pero volvió a Dolphins para firmar un contrato, aunque fuera por unos días, para retirarse como Dolphin. No sé, es un jugador de la franquicia y bueno, pues, ojalá lo consiga porque lo que hizo por el equipo y bueno, esos 184 partidos jugados y demás, pues yo creo que se merecería estar en ese Hall of Fame, pero bueno, a ver qué deciden los Ah, encargados de dar los nombres al final. A ver, ojalá. pues sí, a ver si es el año en que se pone la chaqueta dorada y su busto luce en Cantón como miembro del Hall of Fame y es el próximo después de Zach Thomas, que es el último que consiguió entrar en ese Hall of Fame de la franquicia de los Miami Dolphins. Vamos a avanzar también, vamos a comentar otro jugador que ha sido noticia. En este caso estoy hablando de Zach Sieler, que ha trascendido que es candidato para recibir el Art Rooney Sportsmanship Award, que es un premio otorgado y votado por los jugadores de la NFL y en el que se premia la deportividad dentro del terreno de juego, el buen hacer deportivo, el fair play, y que recibe este nombre en honor al propietario fundador de los Pittsburgh Steelers, Art Rooney, que es miembro también del Salón de la Fama. Eh, Otro jugador que se merece muchísimos elogios, que ha tenido una carrera encomiable, que no para de trabajar. Es curioso también que este quizás sea su año de menor producción o de menor nivel deportivo, pero que es verdad que es un jugador que ha sabido ganarse el cariño de los aficionados, que no ha parado de trabajar, es muy limpio, es verdad, dentro del terreno de juego y bueno, por lo menos que esté nominado ya es una buena noticia, ¿no, Santos? Sí, además es el típico premio que quizás te lo veo más especial porque te lo dan tus compañeros, digamos, en el campo, ¿no? Uh -huh. Son los jugadores los que valoran esa deportividad, ese liderazgo, ese buen hacer, las formas que tiene seguramente a la hora de jugar. No es el típico jugador marrullero, ni el problemático, ni demás. Entonces, se valora mucho más, aparte del aspecto deportivo, seguramente, entren en juego valores y disciplina. Oye, pues creo que estos son estos premios quizás casi más importantes a veces de los que te puedan dar, como hablábamos antes del Hall of Fame, que ya dependes de votaciones de terceros, de fuera, a lo mejor más politiqueo, ¿no? Pero bueno, este tipo de premios entre jugadores, pues bienvenidos, y sobre todo con un jugador, como dices tú, que se lo ha ganado, lo ha luchado mucho, lo dijo ya en muchas entrevistas, que le ha costado muchísimo llegar a donde ha llegado, que nadie le regaló nada, pero tuvo muchas más dificultades que otro tipo de jugadores por nombre y demás. Entonces, pues bueno, contento de que reciban estos premios. Sí, sí, un jugador que, como digo, que tiene los pies en el suelo, Sí. ni una mala palabra dentro del terreno de juego, que hasta que no firmó su gran contrato vivía en una autocaravana con su mujer, Hannah Sieler, y, y daba muchas noticias. Y bueno, Javi, merecido, ¿no? Un jugador al que le tenemos mucho aprecio, no sabemos si lo ganará, también podemos intuir que no va a competir contra Patrick Mahomes o jugadores de estos más excéntricos que se quejan más o no sé. No sé quiénes son el resto de nominados de las otras franquicias, pero esperamos que Siller tenga su oportunidad, ¿no, Javi? Sí, no, se lo merece, por supuesto. O sea, es un gran jugador, como dices, le vendría muy bien para este año porque sí que es verdad que no está siendo precisamente su mejor año. Entonces, oye, al menos acabar el año con este premio, yo creo que se lo merece totalmente por toda la carrera que lleva y, por supuesto, bueno, eh, ojalá, pues como dice Santos, o sea, es algo que devotan los compañeros, entonces ojalá los compañeros valoren su deportividad y su poco juego sucio que otros sí que tienen por ahí. Pues sí, así es. A ver, estaremos muy pendientes, os traeremos aquí las noticias, sobre todo en caso de que sea el galardonado o si nos enteramos del ganador, también lo comentaremos, o si hacen públicas las votaciones, diremos en qué puesto ha quedado nuestro Zach Sieler, como ya le conocemos en Miami. Vamos a pasar ya a lo que es puramente a noticias deportivas, movimiento de plantilla. Voy a empezar por lo que está confirmado a día de hoy
y es que hemos hecho movimientos en la unidad de linebackers, concretamente 2 que van relacionados, porque hemos firmado para el roster y la plantilla de 53, que tenía huecos después de que Jordan Colbert, el safety, fuera incluido en Injury Reserve y demás lesionados. Pues hemos firmado a esa plantilla de 53 al linebacker Caleb Johnson, que es un jugador que estaba en nuestro practice squad, 27 años, 1,88, 103 kilos de peso. Y para rellenar su hueco en el practice squad, hemos firmado, después de hacer una prueba a varios linebackers, a ese practice squad, a Jimmy Chiarlo, no sé, tiene un apellido de mafia italiana neoyorquina, a este jugador, que es un jugador que era miembro de Army en su etapa universitaria, un jugador no drafteado que ha pasado, curiosamente, este es su tercer equipo de la AFC Este, porque firmó como rookie no drafteado por los Jets, de allí, tras ser cortado, pasó a los Bills, donde ha estado en el Practice Squad y ahora recala en Miami. Desde luego llega al sitio más idóneo para vivir. No sé si tendrá oportunidades, pero bueno, ¿qué os parecen estos movimientos de linebackers? Igual es un poco también sorprendente porque es otra unidad que está rindiendo muy bien, en la que tenemos a Brooks, a Dodson y que no parecía necesitar de profundidad después de haber tenido lesionados en otras posiciones como el safety y demás, pero bueno, lo que digo, potenciar la plantilla siempre está bien, ¿no, Javi? Sí, posiblemente el movimiento sea un poco, como te he dicho antes, no salió lo del running back, pues vamos a cubrir ya que subimos, porque lo de Caleb Johnson ya estaba más que previsto, yo creo que desde Madrid ya se sabía que iba a subir al roster. Entonces, bueno, sabía que tenía un hueco en Practice Squad. Este año se está jugando mucho con la Practice Squad, entonces había que cubrir de alguna forma. Pues se trajeron a 3 linebackers, se hicieron pruebas y al final parece ser que este es el que ha salido mejor. Entonces, bueno, se tiene ahí de fondo de armario y como dice, es una unidad que nos está funcionando muy bien y que esperemos no tener más lesionados ahí y que tiremos con lo que tenemos ya hasta final de temporada. Santos, no sé qué te parece o si quieres valorar a Caleb Johnson, un jugador que, bueno, lleva desde el 2021 en la NFL, que ha pasado por Chicago, Jacksonville, los Falcons, un poco más de experiencia, que esperamos que no tenga que jugar, pero bueno, que le deseamos la mejor de las suertes en el caso de que participe, aunque sea en equipos especiales o en snaps defensivos, ¿no? Sí, bueno, es lo que está pasando con tanta lesión en el equipo, al final pues, se están produciendo huecos por todas las líneas. Estamos subiendo, como dice Javi, estamos trayendo mucha gente, está pasando por el Practice Squad y enseguida entran al roster por culpa de las malditas lesiones. Y bueno, que esto es un más movimiento de ficha, ¿no? Un cubre huecos, pues lo habéis explicado muy bien, ¿no? Entra un jugador en Injury Reserve, sacamos del Practice Squad, cubrimos hueco en Practice Squad. Al final, bueno, pues es estar probando jugadores, también, bueno, no tienen un perfil muy alto. Sí, verdad que han pasado por varios equipos siempre de Practice Squad y los acaban cortando, pero bueno, oye, quién sabe, a veces la ficha más esperada puede estar en cualquier sitio, la encajas bien en la pieza y funciona. Bueno, nunca se sabe. Bueno, pues eso, cubre huecos y movimiento de fichas, poco más. Pues sí, eso creemos que es, no esperamos que vaya a tener mucha trascendencia, no. Pero bueno, que ojalá tenga suerte y le deseamos una etapa exitosa en los Miami Dolphins. Y vamos a acabar esta sección de noticias, antes de pasar a ver qué hicieron nuestros rivales mientras descansábamos los Dolphins, actualizando un poquito la situación de nuestros lesionados, porque hoy, 26 de noviembre, que estamos grabando este podcast, está más cerca el regreso de Darren Waller, nuestro tight end que maravilló en los partidos que jugó, que también nos vino, porque hoy debería salir de Injury Reserve y se abre el periodo para que en 21 días vuelva a reincorporarse a los entrenamientos, a la actividad física y a los partidos y vuelva a ser un arma para Tua Tagovailoa, sobre todo en la red zone. Así que buenas noticias
Y por otra parte, no somos tan optimistas con el resto de lesionados, especialmente con James Daniels, el guard, que parece, o McDaniel no ha sido muy optimista y nos empezamos a intuir que pueda perderse toda la temporada y que no regrese este año a los terrenos de juego. ¿No es así, Javi? Sí, ya Daniel dijo el lunes, confirmó que hoy salía Waller de Injury Reserve, y lo que sí que no confirmó tanto fue que pueda estar el partido del domingo. Entonces eso está todavía por ver, pero dijo que hoy miércoles sí que entrenaba seguro. Y sí, con James Daniel ha dicho que, bueno, que parece ser que no se está recuperando también del problema del pectoral y que muy probablemente no lo veamos jugar con los Dolphins en todo lo que queda de temporada. A estos se uno, bueno, los que ya tenemos que posiblemente tampoco salgan, como Eichenberg y Sanders, que son otros dos jugadores que probablemente este año no los veamos jugar. Pues a ver, bueno, que se recuperen bien, que tal y como van las cosas y la temporada tampoco es cuestión de forzar a nadie. Pero bueno, Santos, Waller sí que sería una adición importante para estos últimos partidos porque tuvo un impacto inmediato desde que empezó a jugar. Y a pesar de que en su ausencia Dulcich y ahí lo ha hecho bastante bien, pero bueno, tener esa arma, ahora que no tenemos además a Gil, sería muy importante para también subir un poquito la confianza de Tua Tagovailoa, ¿no? Y además, como dices tú, el impacto fue grandísimo porque 4 partidos, 4 touchdowns, prácticamente salía a touchdown por recepción. La verdad que no impresionó mucho la autorización de juego, cómo lo emplearon, las cosas de envergadura y esa altura que tiene. Y bueno, es verdad que aquí a principio de temporada esperaba muy poco de él por las circunstancias en que llegó, no salía de la lesión, no terminaba de entrenar, no participaba en nada, pero oye, a partir del primer día que arrancó a jugar, la verdad es que, vamos, la estadística de acierto y de precisión a la hora de lograr los touchdowns fue un impacto muy importante en ataque. Recuperar esa posición de tight end creo que es importante, era una de las que flojeaban y bueno, pues ojalá pudiera reincorporarse otra vez y rinda como rindió en esas jornadas. Veremos a ver las lesiones, cómo le tratan, porque se pasa un poco su talón de Aquiles, ¿no? O sea, aparte de se lesionaba bastante y de hecho se había retirado por culpa de eso, por todas las lesiones que tiene. Bueno, pues si nos da una victoria frente a Jets y le amargamos también un poco a los Patriots, pues ya bienvenida sea su vuelta y el año estará amortizado. Pero Amortizado total. Hablando de nuestros rivales, como ya hemos acabado las noticias y de momento, a fecha de hoy, 26 de noviembre, no hay más actualidad, vamos a ver qué hicieron precisamente Bills, Jets y Patriots este pasado fin de semana, en la semana 12 de la NFL. Los primeros en abrir hostilidades fueron los Bills en el Thursday Night Football, que se enfrentaban a los Texans. Unos Texans que gracias a una línea defensiva que amargó la noche a Josh Allen, que no le dejó pensar, lo mataron a placajes, pues consiguieron doblegar a los Bills, que pierden y parecen descolgarse un poquito de esa primera posición de la AFC Este. Tendrán que entrar a playoffs vía wildcard, según parece, o salvo que se tuerzan mucho las cosas, porque los Patriots ganaron a los Bengals de Joe Flacco. Tampoco fue el mejor partido de los Patriots ni de Drake May. Además, se les ha lesionado Jared Wilson y Will Campbell. Ojito aquí, que pueden empezar a bajar sus prestaciones, pero bueno, ganaron 26-20 a los Bengals y los Jets, siendo Jets, 10-23 frente a Ravens, con Taylor, con todos los jugadores en desbandada después del trade deadline, sin Garner, sin Williams, pues ya esperando para que llegue febrero y la offseason, creo yo. Con todo esto, la AFC Este queda liderada con 10 victorias, 2 derrotas por los New England Patriots, un poquito más descolgados después de estas derrotas frente a Texans, el partido que perdieron frente a los Dolphins, los Bills, con 7 victorias, 4 derrotas. Nuestros Dolphins, después de esta mini racha positiva, con 4 victorias, 7 derrotas, y cerrando la AFC Este, los Jets, con 2 victorias y 9 derrotas. No sé, Santos,
¿cómo estás viviendo estas últimas semanas? ¿Qué te pareció lo de los Bills y Josh Allen? Los Patriots, ¿cómo los ves ahora posiblemente sin Will Campbell? O no sé, coméntame un poco el estado de nuestra división. Pues bueno, yo creo que los Patriots, salvo Hecatombe, yo creo que tienen la división media atada ya con 10 victorias, o los playoffs segurísimo que lo tienen, malo será. Sí que es verdad que a ver lo de Will Campbell cómo les afecta, porque es verdad que contra los Bengals tampoco fue su mejor partido, pero bueno, lo sacan adelante, al final compiten, ese partido se complican, pero consiguen establecerse y sacar el partido adelante, que eso también es importante, no vas a ganar siempre de paliza. Y lo de los Bills pues empieza a ser un poco ya lo que sospechábamos de que Josh Allen no puede hacer siempre de Superman y un partido te lo saca, pero al siguiente, pues bueno, es que la paliza que se llevó el otro día fue terrible, ¿eh? Los 8 sacks que le metieron y los golpes y la presión que recibió, eso estuvo muy incómodo todo el partido y los Bills sufriendo muchísimo para sacar los partidos adelante. Y yo cada vez me arrepiento más de qué pena la oportunidad que tuvimos allí en Buffalo de haberle ganado, porque es verdad que no están teniendo su mejor temporada y que siguen apostando por ellos en los playoffs y tal, yo la verdad es que no los veo tan favoritos. Y después a mí por su nosotros, defensa me sigue dejando muchas dudas, más que ofensivamente Josh Allen se puede echar al equipo a la espalda cuando él quiera y con James Cook, o sea, pero la defensa es lo que cuando llegue la parte dura de la competición o mejora mucho, esa secundaria sobre todo, pero bueno, y los Patriots lo que decimos. Yo creo que lo tienen bien atado porque además creo que este año tienen entrenador, como hemos dicho, y muy mal lo deberían hacer todos, Bravel el primero, para perder la AFC este. No sé tú, Javi, si quieres aportar algún otro punto de vista o piensas exactamente al contrario que nosotros. No, o sea, igual lo estoy viendo los partidos estos en el Redstone y Patriots y bueno, que iban como que tranquilitos y luego al final pues consiguieron la victoria y lo de Jets fue rarísimo. O sea, iban más o menos ahí peleando y de repente le metieron, vamos, cada vez que salía el partido, me acuerdo allí en el Redstone, cada vez que salía el partido había como que el marcador iba subiendo, pero no precisamente a favor de ellos. Entonces, bueno, yo creo que quieren asegurarse el número 1 y ahí está, a por todas. Y lo que decís, Bills, Allen, a pesar de todo lo que se llevó, no se le puede criticar, pero sí que Bills, la defensa que tiene aparte de por las lesiones y todo, es un drama. Entonces, a ver cómo aguantan porque todavía queda mucha temporada. Pues a ver, veremos lo que hacen nuestros rivales en esta próxima semana 13 de la NFL y vamos a ver si en el regreso a su casa americana, porque su casa española es Madrid y el Santiago Bernabéu de momento, nuestros Miami Dolphins vuelven a la senda de la victoria, porque vamos a hacer ahora la previa del próximo partido para el que tenemos un invitado especial, un miembro de la Abadía Saints, que ahora vais a conocer en esta previa de la semana. Partido de la semana que va a disputarse el próximo domingo 30 de noviembre del 2025 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens a la 1 de la tarde hora estadounidense, 7 de la tarde hora española y que va a enfrentar a los New Orleans Saints que llegan a este partido con un parcial de 2 victorias, 9 derrotas frente a nuestros Miami Dolphins que vienen descansaditos después de su viaje a Madrid, han repuesto energías. Esperemos que se hayan recuperado el jet lag y llegan a este partido de la semana 13 con un parcial de 4 victorias y 7 derrotas. Un partido que es muy poco frecuente porque este encuentro va a ser el 14º
que van a disputar estos dos conjuntos. Los Dolphins dominan esta serie particular con 7 victorias por 6 derrotas, o 6 victorias en este caso de nuestro rival, los Saints. Va a ser el primer partido entre ambas franquicias desde el 2021 y la primera vez que los Saints visiten Miami Gardens y el Hard Rock Stadium desde el año 2009. O sea que es un rival muy poco habitual para nuestros Miami Dolphins. ¿Cómo llegan ambos conjuntos? Pues bueno, los Dolphins llegan un poco en un momento positivo después de unas victorias que les han dado un poco de aliento. Los Saints, como digo, con 2 victorias, 9 derrotas. Y si analizamos la ofensiva y defensiva de ambos conjuntos, pues la ofensiva de los Saints, 296.8 yardas por partido, la 26ª de la competición. La de los Dolphins, la ofensiva, 300.4 yardas por partido, la 25ª. El juego de pase, los Saints 205.3 y de carrera 91.5 yardas por partido, siendo la 29ª. No tienen un ataque terrestre muy dominante. Los Dolphins 187.5 yardas de pase, 26º, y 112.8 yardas de carrera, gracias sobre todo a Devon Achane. Y en cuanto a la defensa, los Saints encajan 316 yardas por partido, son la 12ª de la NFL, los Dolphins 349, y sobre todo los Dolphins, que encajan 142.6 yardas terrestres, siendo la 29ª. Los Saints llegan en una temporada pues en la que están experimentando con Rattler, ahora con Tyler Shaw, llegan con sus estrellas ofensivas, en este caso como Alvin Kamara, 471 yardas, ya un viejo conocido de la NFL que está en su época de declive. Es una debilidad mía desde su época de college, pero como digo, 471 yardas, un touchdown, y con Olave, su receptor, también como máximo exponente del juego aéreo, con 734 yardas y 4 touchdowns. En defensa destacan, ahora nos lo comentará nuestro invitado, pues Cameron Jordan, otro viejo rockero de la línea defensiva, con 4.5 sacks. Davis, el linebacker de Mario Davis, con 102 tackles. Y bueno, McKinstry, un cornerback joven que ha logrado 2 interceptaciones y que lidera en ese aspecto a los Saints. Pero para hablarnos de cómo llegan nuestros rivales, tenemos un invitado muy especial. Ya sabéis que nos gusta contar aquí con rivales aficionados de nuestros rivales, y tenemos en este caso a Josep, un miembro de la Abadía Saints, que también habla de fútbol europeo en Gran Vía. ¿No es así, Josep? Correcto, sí, sí. Y Bueno, al que damos la bienvenida a este Mundo Dolphins. Y nada, después de esta presentación del partido y estos datos, cuéntanos, Josep, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás viviendo esta temporada de tus Saints de transición y qué esperas un poco de este partido? Si esperas ver una progresión, ¿qué sentimiento tenéis en la Abadía Saints y los miembros de los Saints de este encuentro? bueno, pues primero de todo, gracias por tenerme aquí. Siempre es una ilusión hablar con otros seguidores y en otros podcasts. Y para hacértelo rápido y sencillo, no creo que los Saints recorten en el directo entre Miami Dolphins contra Miami Dolphins, porque este año los Saints no son un equipo competitivo. El principio de temporada sí que lo fueron en ciertos partidos, poco a poco ha ido perdiendo esto, y sobre todo desde que se hizo el cambio a Shug, yo creo que ya se ha tirado por la ventana esta idea de ganar partidos y simplemente se quiere ganar jugadores, se quiere saber lo que tiene este equipo. No diría que está tanqueando, porque nunca eso ha sido la intención de los Saints ni de la franquicia en general en los últimos años, pero sí que creo que se está priorizando ver qué se puede sacar de estos jugadores, y lo vimos muy claramente en el último partido, donde se jugaron un número altísimo de cuartos downs que no se tendrían que haber jugado, simplemente porque sabían que Grupi era un kicker que iban a echar, y quieren ver cuánto pueden sacar de este Shug que tú has mencionado, ¿no? El rookie de este año, un rookie no tan rookie por la que tiene, pero bueno, ahí el primer año, y veremos lo que puede dar. Y imagino que estos partidos que quedan son para probar si es la respuesta, ¿no? A largo plazo, porque si quedáis así vais a volver a tener un pick muy alto del draft. Entonces, imagino que esa es una de las dudas que tienen en la Abadía Saints, ¿no? Darle otro añito o ver qué pasa.
Efectivamente, o sea, el año empezó con la duda si iba a jugar Spencer Rattler, el quarterback de segundo año, hasta el año pasado, que ya jugó varios partidos el año pasado con la baja de Carr. Hoy va a ser Tyler Shough, el quarterback que cogimos en segunda ronda, que era el elegido de Kellen Moore, el entrenador también rookie, en este caso, entrenador rookie, porque es su primer año como entrenador jefe. Un entrenador también muy joven, era su apuesta, era lo que él quería, él lo tenía muy claro. Aún así empezó Rattler porque en el training camp Shough no ganó esa batalla, Rattler tampoco la ganó, pero simplemente no la perdió. Y el año, como digo, empezó siendo hubo cierta competitividad de parte de los Saints, se perdieron casi todos los partidos de un solo marcador. Eh, Aparte, se jugó de una forma con mucha cabeza. Spencer Rattler no se le dejó pasar mucho, se intentó mover mucho las cadenas con la carrera, un juego más corto para tener a Spencer Rattler más controlado, ¿no? Pero en cuanto Spencer Rattler cogió un poquito de nivel y querían ver si Spencer Rattler podía hacer el segundo pase y se le abrió un poco el playbook, claramente se despeñó, hubo varias intercepciones seguidas en varios partidos. Y ahí fue cuando Kellen Moore aprovechó para hacer el cambio, justo la semana antes del bye. Y bueno, mientras que Spencer Rattler tardó 11 partidos en conseguir su primera victoria, Shough fue más rápido y consiguió el segundo partido y ya ganó contra Panthers. El ataque algo ha mejorado. Yo creo que Shough es un quarterback más aseado que Spencer Rattler, tiene algo mejor de precisión, eso le hace arriesgar un poco más con el pase. Spencer le veíamos muchos pases que o no salían o salían un poco tarde, no siempre. Entonces, esto con Shough se ha mejorado, pero no lo suficiente, porque por el camino han desmontado incluso un poco más el equipo, mandaron a Shahid al final del trade line a Seattle. Penning, que tampoco era un gran jugador, también se lo quitaron, pero tenía que entrar un guard titular, y el resto del equipo pues se ha ido cayendo por lesiones o porque simplemente la baja de nivel. Entonces, ¿qué hemos sacado de Shough? Pues de momento que necesita algunos partidos más para ver, pero bueno, con la línea que tenemos, un poco vamos a poder ver de él, creo yo. A ver, Santos, tú que también tienes seguro números escondidos por ahí, no sé, ¿qué le preguntarías a Josep del ataque de los Saints, de la defensa, o qué claves le podías dar de nuestro equipo? ¿Qué jugadores son los importantes, los que deberían parar para frenar a los Dolphins? Pregúntale y aprovecha, ya que tenemos aquí a un aficionado de los Saints. Y bueno, pues ante todo dar la bienvenida a Josep, encantado de conocerle, que está aquí con nosotros participando en el programa. Y bueno, estaba viendo esta tarde las estadísticas un poco de Saints y me ha sorprendido muchísimo el bajón en el juego de carrera, a pesar de tener a Alvin Kamara, solamente 3 touchdowns en toda la temporada, me pareció ver. Y luego me ha dicho tú muy bien el apunte que iba a dar yo ahora también de la línea ofensiva. Entre los dos quarterbacks se han llevado 28 sacks. Entonces, sí que es verdad que el equipo está en transición y demás, pero claro, ¿cuál creéis que será la posición? Digamos, suponemos que estaréis más o menos en para el año que viene en posición 3, 4 del draft, a lo mejor la 2. ¿Cuál crees que sería la que tendríais que reforzar? Porque claro, lo de quarterback no está funcionando mucho, pero visto el juego de carrera y cómo está la línea ofensiva. Sí, a ver, si es ataque, yo creo que va a ser quarterback, pero yo solamente creo que se irá al otro lado. Después harás un poco hasta la defensa y creo que sea solamente a un edge o a un rusher puro. ¿Por qué? Porque la línea de ofensa teóricamente era la gran unidad a principio de año. Teníamos 4 primeras rondas en la línea. El tackle de rookie este año, Banks, el left tackle. El left guard era Trevor Penning, que lo cogimos como left tackle hace 3 años y ha sido un absoluto fracaso. Se ha ido por una séptima, prácticamente regalado a Chargers este año. McCoy, que fue segunda ronda, pero seguramente es uno de los mejores centers de la liga y ahí sí que se está rindiendo. César Ruiz, que fue otra primera ronda, otro vacío y otro hueco absoluto, que ya se está mirando a ver si hay formas de sacarlo de equipo, pero el golpe que daría contra el cap es muy grande y por tanto se va a tener que ser seguramente ingeniosos, un corte post 1 de junio o buscar algún trade. Y en el otro lado está Fuaga, que el año pasado es un sophomore. El año pasado empezó en la izquierda, este año se ha vuelto a mover a la derecha, que es su posición natural, pero en la derecha se le ha visto algo más flojo, ¿no? Teóricamente, teniendo los tackles que son Fuaga y Banks bastante asentados, o como mínimo con la suficiente bagaje como para que puedan jugar un año más, o el suficiente crédito para que puedan jugar un año más, el pick se irá al otro lado, porque
Es cierto que la línea no ha aguantado por ningún sitio, pero es que tampoco en el otro lado se ha conseguido presión para nada. Como ha dicho Hugo, nuestra gran estrella otra vez en el Rush está siendo Cam Jordan, que es un jugador que, bueno, para que la gente lo sepa, llegó en el 2009 a la liga. Si no me equivoco, el único jugador que queda de ese equipo campeón de la Super Bowl. Por tanto, se nota que ahí necesitan mucho más, necesitan un playmaker de más diferencia que en la línea ofensiva que en ataque, porque el ataque está por construir entero y no creo que empiecen por ahí. ¿No? ¿Nos ha recordado un poco esas desventuras de la línea ofensiva de los Dolphins, tanta selección ruinosa y demás? De todas formas, ¿tú crees que, bueno, está claro también que Alvin Kamara pues ha dado ya lo mejor de sí, ha sido un jugador excepcional, pero esa falta de producción en el juego terrestre, sobre todo de anotaciones, porque es verdad que solo lleva un touchdown de lo que es de carrera entre él, Kendrick Miller, ¿es por estos problemas de la línea o es más concepto de playbook? A ver, yo creo que es obviamente cuando son problemas tan grandes hay un poco de todo. El nivel de Kamara ayer no es el que era hace 4 o 5 años, eso es cierto. El playbook puede que se tendrá que diseñar algo mejor, pues eso también es cierto. Yo lo atribuyo 100% a la línea. Y de hecho, tú lo has mencionado, Kendall Miller cuando jugó se le vio bastante bien y los números de Kendall Miller antes de lesionarse no eran del todo malos. También hay que tener en cuenta que en yardaje corto y en la endzone se hace servir mucho a Tyson Hill en los Saints. Eso le quita muchas oportunidades a Kamara de conseguir ciertos touchdowns de cuando estás más cerca de la línea, ¿no? Más cerca de marcar, disculpad. Entonces, y el año pasado ya lo vimos que Kamara empezó muy bien la temporada con Clint Kubiak y con una línea ofensiva muy sana y de mucho nivel, pero en cuanto se empezaron a lesionar los jugadores también cayó el nivel de Kamara, como es lógico en un jugador de su edad que quita un poco más esos huecos porque ya no tiene esa velocidad para correr por fuera. Entonces yo creo que si bien hay otros jugadores que creo que sí han quedado en picado, como pueden ser de Mario Davis o Cameron Jordan, yo creo que Kamara está teniendo un bajón normal, pero aún tiene muchos partidos de NFL de calidad por delante. Y Javi es nuestro experto en equipos especiales, por si bueno, pues ahí no lo conocía. Trama el bueno. Y entonces eso, pregúntale por a ver qué nos comentas de los equipos especiales de los 6 o qué le quieres preguntar a Josep y aparte de darle la bienvenida que merece a nuestro podcast. Javi, adelante. Sí, no, agradecerle que haya aceptado la invitación y nada, preguntarle, bueno, poco todo el movimiento que ha habido de Justin Tucker, si no, al final se ha ido de New Orleans sin contrato y eso. O sea, el kicker he estado leyendo, bueno, la verdad que lo he visto poco, pero que el anterior se fue por los 2 field goals que falló contra Falcons. Pero tampoco he leído mucho más, o sea, no sé hasta qué punto los equipos especiales vuestros, pues realmente hay un problema como para cortar al kicker así tan rápido, porque visto lo visto hoy en día en la NFL, están durando muy poquito. Sí, a ver, Grupi ya venía del año pasado, incluso hace 2, era un kicker que parecía muy bueno porque marcaba muchos field goals de larga distancia, 50 yardas, complicados, pero de repente el de 40 yardas o el de 30 yardas importante te fallaba, ¿no? ¿Y de qué te sirve que en mitad del partido te meta uno de 50 si cuando tienes que marcar justo antes de la mitad o cuando para acabar el partido te lo falla, ¿no? Y eso sí venía siendo Blake Grupi desde hace varios años. Ya este año está siendo absolutamente insostenible porque realmente se han perdido varios partidos por él. Como digo, los primeros se perdieron por menos de un marcador. Por tanto, si hubiese habido un kicker algo más aseado, se hubiese conseguido, ¿no? Además, yendo a lo mismo, o sea, teniendo en cuenta que no vas a ganar, ¿para qué te vas a quedar con un kicker mediocre? No te aporta nada. Y es algo que llevaba reclamando desde prácticamente la segunda o tercera semana, que no entendía cómo nos hacían pruebas cada semana para hacer kickers, para coger un kicker diferente. Como digo, cuando no necesitas un kicker para ganar el partido porque te da igual ganar o perder, busca un kicker que te vaya a dar 10-15 años de carrera, como fue Justin Tucker en Baltimore o como tuvimos nosotros con Will Lutz durante muchos años, ¿no? La situación había llegado ya insostenible en las últimas semanas porque había un meme típico en Nueva Orleans que os voy a hacer la pregunta a vosotros. De los 32 equipos de la liga, ¿en qué posición creéis vosotros que estaba Blake Grupi? Javi, ¿alguna sugerencia? Pues 32º. Tercero, mejor 33º o algo eso. Sí, exacto. Pues durante muchas semanas era el 33º, después pasó a ser el 34º y ahora cuando le cortaron era el 36º. Recordemos que hay 32 equipos.
O sea, que ser el 36º de 32 es que estás haciendo realmente mal, ¿no? Y ya estaba siendo un punto insostenible. Yendo a lo de Justin Tucker, yo creo que ahí la franquicia no valoró bien el golpe que podía ser. En las redes sociales hubo mucho crítica a coger un jugador que justo acaba de venir de una sanción por unos casos de acoso sexual. Y volviendo a lo mismo, Justin Tucker, un kicker que ya venía en bajada, que no necesitas para ganar, porque tampoco te interesa ganar y tampoco tienes la necesidad o la urgencia de ganar. ¿Para qué te pones en este embolado de imagen y este tipo de cosas cuando no te va a aportar nada? No estás fichando un kicker top 5 de la liga y sobre todo no estás fichando algo que necesitas con urgencia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sí que, tanto por el tipo de kicker que necesitamos, yo creo que es mucho más importante que sea joven que no que sea efectivo. Y, como digo, que sin valorar cómo voy a sentar eso en los aficionados de los Saints. Josep, bueno, por darte también unas pistas de nuestros Dolphins, por si queréis competir un poco, bueno, que sepas que los Dolphins son Devon Achane y 10 más, o sea, es sí. La conclusión. Si queréis parar a los Dolphins, vuestra defensa es parar a Devon Achane, porque además Tua también este año ha hecho una regresión y está como más miedoso, más protegido por el playbook, y en cuanto no sabe qué hacer, busca a Achane, y Achane ya pues hace magia y gana yardas después de la recepción. Nuestra línea ofensiva también es un desastre por el interior. Yo no sé si hay jugadores de vuestra línea defensiva interior como Brian Brees, que a mí era un jugador que en college le he perdido un poquito más la pista en los Saints, no sé cómo lo está haciendo, pero no sé si ahí puede ejercer presión a Tua o parar esas carreras y luego eso, parar prácticamente a Achane. Waddle está también, bueno, ha hecho buenos partidos desde que se lesionó Tyreek Hill, ha hecho partidos de receptor 1, pero viene también de Madrid de hacer 2 drops escandalosos y nos falta también, se nos lesionó Waller el tight end después de su reincorporación y nos faltan también armas en la red zone. Y a nivel defensivo es verdad que nuestra defensa ha mejorado poquito a poco y bueno, tenemos a Bradley Chubb, también otro viejo rockero, también como el líder de sacks. Tenemos en Jordan Brooks a uno de los mejores linebackers de la NFL, eso sí, líder en placajes. Y nuestra secundaria empezó bastante mal, pero bueno, va mejorando. Ha ido encontrando jugadores importantes y, hombre, bueno, el líder es Minkah Fitzpatrick. Yo no sé de vuestro equipo qué brotes verdes ves, eso, a nivel ofensivo como jugadores ofensivos o defensivos, y no sé, Brian Brees, Jonas Anker, que es el jugador de vuestro de primer año, que a mí me gustaba mucho en college también, pero vamos, que tampoco le he seguido mucho toda la temporada porque no me ha dado tiempo, vamos. No sé qué nos puedes contar o qué... Pues mira, yo el único brote verde que veo, y siento ser así un poco cruel, es que jugamos contra los Miami Dolphins. No, totalmente. Y no tanto porque seáis un mal equipo, sino porque de lo poco que he visto, es que es un equipo que suele pegarse ciertos tiros en el pie a lo largo de los partidos. Y más con el entrenador tan cuestionado que tenéis, que toma ciertas decisiones un tanto raras. Y de hecho el principal problema de los Saints, y si hacéis un partido mínimamente serio, los Dolphins no creo que tengan ningún problema en ganar, porque los Saints no tienen la calidad y el talento para ir haciendo sistemáticamente puntos o para ir parando puntos, ¿no? Brissi es un grandísimo jugador, pero le cuesta cerrar jugadas. Sanker es un rookie que lo está haciendo bien, pero no deja de ser un rookie que comete errores. Kool-Aid McKinstry va a tener que cubrir al wide receiver 1 y es un jugador que es bueno, pero le falta cierto nivel importante de vez en cuando a cierto fallo en cobertura. Alonte Taylor te hace una de cal y una de arena. Entonces, claro, la pregunta es, ¿conseguirá Miami no jugar, no pegarse los tiros en el pie y meter un equipo que creo que es bastante inferior a Miami? ¿Conseguirá meterlo así en el partido? Esa es la única duda que tengo yo. Vale. Pues bueno, yo te doy esperanzas porque los Dolphins juegan muy bien contra los Bills, pero luego pierden contra los Jets o cosas así. O los Browns, sí, o los equipos peores, pero bueno. No sé, Santos, Javi, ¿algo más, algo que os quede del partido o algo que le queráis comentar o vamos ya despidiendo el programa y dando por finalizada esta previa de este partido entre dos conjuntos en su premium?
Sí. No, voy a decir que somos especialistas en resucitar running backs. O Sí, hasta también. ahora, bueno, es verdad que llevamos ya 2 partidos que hemos mejorado bastante, pero madre mía, hasta hace poco es que llegaban running backs de suplente y habían hecho el partido de su vida y 30 y pico puntos fantasy. O sea, esperemos que no ocurra, porque, pero bueno, siempre el miedo está ahí, ¿no? Porque a veces, como ha dicho muy bien Josep, nos pegamos tiros en el pie y hacemos una de carota de arena, vamos a ver qué cara del equipo sale, porque cada jornada es cara A, la siguiente toca cara B, a ver qué cara saca el equipo este fin de semana. Javi, ¿alguna última aportación? Sí, bueno, la única cámara es duda de momento por problemas en la rodilla, así que lo mismo resucitamos al running back uno del practice squad de los Saints o se hace el partido de su vida, no sabemos, como bien dice Santos, entonces, bueno, a ver quién es quien nos mete puntos. Y nada, a ver qué Miami Dolphins también vemos, a ver si es un partido insufrible como, bueno, que habéis comentado de Browns, o el de Madrid también fue duro de ver, menos mal que estábamos allí viendo en directo, o tenemos un partido que como el de Bills, entonces, bueno, dependiendo de cómo se levanten por la mañana y tengan ganas de jugar, pues, como bien dices, o sea, o nos pegaremos tiros en el pie y los Saints no nos pintarán la cara, o tendremos una victoria. Aquí todo esto es... A ver, yo con que veamos Bueno, Josep, un partido pues... que no me duerma ya. y sin lesiones, por Sin favor. lesiones. Para ninguno de los dos. Pues nada, Josep, que muchas gracias por venir, por estar aquí, por aportarnos tu visión en nombre de toda la Abadía Saints de tus New Orleans Saints. Y nada, despídete de nuestros oyentes, o di lo que quieras y para futuras ediciones ya sabes que esta es tu casa, tu delfinario particular. Pues nada, a vosotros muchas gracias por acogernos y bueno, esperemos como mínimo dar un partido digno, porque tener que ser equipos tan perdedores como mínimo que nos hagan disfrutar, aunque sea un circo y un carrusel, que por lo menos, como dice Javi, que no nos tengamos que comer un bocadillo de estos de cemento, que a veces tanta carrera acaba siendo un horror, que se vuelvan locos todos, 4 y 5 intercepciones por cada lado, pero como mínimo disfrutemos. Pues eso, así. Dios nos oiga, que disfrutemos y nada, vosotros oyentes, gracias por estar ahí, por apoyarnos, por volver de Madrid y estar ahí a las duras y a las maduras. Ya sabéis, lo repito siempre, que esto es más que un podcast, que es un proyecto transversal gracias a Javi Martín, que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify y en nuestra web en mundodolphins.es, que allí tenéis todos los capítulos, además de una serie de artículos maravillosos y estadísticas que ha trabajado Javi Martín para ello. Tenemos también un canal de Telegram donde se os informa de todas las novedades para estar al día de los Miami Dolphins, todos los cortes, los movimientos, toda la actualidad de la plantilla. Ahí os enteráis sin que os molestemos Santos, Javi y yo, que bastante tenéis con aguantarnos aquí. Y nada, que disfrutéis del partido y la semana que viene estaremos aquí para contároslo en un nuevo episodio de Mundo Dolphins. Bienvenidos a Mundo Dolphins, el podcast especial. Hugo Santos y Javi al frente, con análisis letal.